Algo está cayendo aquí. Es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Sobre mí, mis manos levantaré, y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí, está cayendo, su gloria sobre mí, sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, su gloria está aquí. Aleluya, paz de Cristo, hermanos, hermanas, los que estamos conectados en esta tarde. Le doy gracias al Señor primeramente, ¿verdad? Porque nos presta esta vez este día para compartir palabra de Dios, palabra viva, palabra eficaz. Para no deletar más el tiempo, vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 10 del libro de los Hebreos, el capítulo 10, el verso 31. Una enseñanza poquita dura, pero la palabra de Dios edifica cuando sentimos que la palabra nos da duro, ¿verdad? Y esto es para el pueblo, es para la iglesia, que somos parte del cuerpo de Jesús. Amén. Capítulo 10, verso 31 dice de esta manera, y lo tiene con exclamación, así es que lo voy a leer con exclamación. Dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Le quiero poner un título, parecerá como que no aplica el título, pero el título que le quiero poner es este: si no escuchas palabra de Dios, después ya no la vas a oír. Si no escuchas palabra de Dios, después no la vas a escuchar. If you don't listen to the voice of God, the voice is going to fade. Amen. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Eres bueno para siempre, es tu misericordia, tu palabra es viva y eficaz, y nos gozamos con tu palabra, Señor. Podemos disfrutar de este manjar, tu palabra viva, Señor, que edifica, Señor, que nos enseña, redarguye, corrige, Señor, nos instruye en justicia, Señor. Todo para tu gloria, todo para tu honra, para vivir, Señor, una vida de gozo y de paz y una vida, Señor, de certeza que un día estaremos contigo en gloria. Bendice cada hermano, cada hermana que escucha, que está conectado, Señor. Los que no pudieron conectarse, bendice de la misma manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. If you don't listen to the voice, si no escuchas la voz ya no la vas a oír. No lo pude traducir muy bien, por eso la enseñanza es en español, pero por eso lo voy a mencionar de esta manera. If you don't listen to the voice of God, the voice of God is going to fade. ¿Okay? Hermano, cuando dice uno horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Tenemos un Dios, y solamente el único Dios que existe, que conocemos, porque Él nos ha dado el entendimiento, el conocimiento de que Él es nuestro Creador, nuestro Redentor, nuestro todo. ¿Ok? Entonces, quiero poner un fundamento, y la única manera que puedo poder llevar esta enseñanza es con este fundamento. Si nos vamos a entender en los tiempos que estamos viviendo, hay mucha corrupción,
política, lo más en todo es espiritualmente. Hay mucha maldad, como siempre desde el principio siempre ha habido maldad. Dios nunca se ha agradado del comportamiento de los hombres, pero sabemos de que necesitamos de Dios, y si tenemos este comportamiento que no agrada a Dios, vamos a terminar en un lago de fuego, vamos a terminar, hermano, la verdad, en el infierno. Y cuando aquí en el libro de los Hebreos, capítulo 10, bueno, el apóstol Pablo está hablándole a la iglesia, al cuerpo, a los bautizados, a los que conocemos de nuestro Señor. Muchos han hecho la pregunta cuando quieren como evangelizar. Si uno va y le dice a alguien, mira, es que si tú no buscas a Dios y no buscas la salvación, ¿salvación de qué? Pues de lo que va a venir un juicio, va a venir una muerte eterna, va a venir terrible, va a venir algo una manera de que si uno no vive para Dios vamos a resultar, como digo, tengo que mencionarlos en el infierno. Y ¿sabes lo que le dicen a veces a uno? Le dicen, Dios es bueno, ¿cómo Dios va a mandarnos al infierno? Si Dios nos ama, Dios no nos puede mandar al infierno. Es lo que dice mucha gente. Muchos así lo creen, por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, mire, la respuesta está muy sencilla. Dios no nos está mandando al infierno. Cuando nosotros ya en esta vida pecaminosa, esta vida del hombre natural, y ya cuando comienza y que sale uno de la etapa de niñez y ya de junior y de jovencito, ya una persona que ya puede vivir una vida para agradar a Dios, pero no quiere, entonces Dios no nos manda al infierno. Ya estamos caminando con rumbo al infierno. Él no nos manda al infierno, ya vamos, según nosotros a como vivimos, ya vamos al infierno. Él nos quiere salvar del infierno. Y entonces lo que quiero yo leer aquí es esto, mire, para poner un fundamento, la maldad de los hombres desde el principio, en el libro de Génesis. Noé, vamos a hablar de Noé, ¿verdad? En el libro por la maldad, los hechos de los hombres. Eso lo encuentran en el capítulo 7, verso 11 a 12 del Génesis. Y ahí entendemos, hermano, que por la maldad de los hombres Dios dijo, basta. Y él dijo, voy a destruir, y habló con Noé, y la historia no quiero entrar en la historia porque ya la sabemos, porque iba a destruir. Pero ¿por qué fue que hizo esto? Por la maldad de los hombres. Pero un hombre justo, Noé, y su casa. Cuando uno busca de Dios, escucha la voz de Dios, entonces uno está listo para recibir de la salvación. Noé estaba listo para recibir, para escuchar la voz de Dios. Pero entonces dice en el verso 12 de Génesis, para lo más quiero poner el fundamento, dice en el verso 12, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Pero antes de eso, Noé les predicó por 120 años, él predicó y les dijo, va a venir destrucción, va a venir el juicio de Dios por la misma maldad del mundo, de los hombres. Y el resultado fue juicio de Dios, el resultado fue una consecuencia que viene siendo caer en las manos del Dios vivo, como leímos en Hebreos capítulo 10, verso 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La gente que no quiso escuchar a Noé, está loco, no le hagan caso. ¿Cuándo va a llover y cómo va a haber inundación? No lo creían, pero Noé escuchó la voz de Dios. Y él salvó a su familia. Y entonces dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de Génesis, que la demás gente fue destruida. Todos fueron destruidos. Y no voy a entrar en el detalle de los animalitos y nada de eso del arca, porque lo que quiero llegar es esto, que por la misma maldad de los hombres hubo destrucción, y las consecuencias fueron por el juicio de Dios, que caer en las manos del Dios vivo. Y entonces Noé y su casa fueron salvos. ¿De qué? De este juicio de Dios. Ellos no cayeron en las manos del Dios vivo, sino que en la misericordia, por la obediencia que ellos tuvieron al Señor, por agradar a Dios, Él pudo salvarse a Él y su casa. Siempre pensando, escucha la voz del Señor, porque toda la gente que pereció y que murió ahí, no quisieron escuchar. Y entonces ya su mente se comienza a poner una rebeldía, ya no escuchan.
la voz se va minorizando menos y menos y menos se oye. So if you don't listen to the voice of God, the voice is going to fade. Pero uno tiene que preocuparse por su casa. Noé se preocupó por su casa. Noé dijo, yo tengo que salvar a mi casa, yo tengo que salvar a mi familia. Nosotros en este tiempo tenemos que enfocarnos en que nuestra familia toda sea salva. Y no nomás porque digo yo, pues yo no quiero irme al infierno, me voy a bautizar. No, tenemos que tener entendimiento, tenemos que tener conocimiento. Ahorita entramos a unos versos para explicar mejor eso. También vamos al capítulo 18 de Génesis. Ahora vamos a hablar otra historia muy conocida de Sodoma y Gomorra. La palabra de Dios en el capítulo 18 de Génesis dice que la maldad de los hombres, el pecado había agravado en extremo. Sabemos que una de las cosas más grandes que había y que ahorita está saliendo, están haciendo por todo el mundo, pero en esa nación, la homosexualidad. Todo lo que era el lesbianismo, todo lo que era perversidad, todo eso que viene, bueno, todavía lo tenemos en estos días, pero lo que quiero llegar es a esto. El pecado había agravado en extremo. Entonces, si nos vamos al siguiente capítulo, que es el capítulo 19 de Génesis, es cuando, si usted abre su Biblia, lo lea y lo puede estudiar. Ahí llegó por fin el castigo de Sodoma y Gomorra por la maldad de los mismos hombres. El verso 24 del capítulo 19 dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Fue el juicio de Dios, fueron las consecuencias, fue la muerte, fue que cayó este azufre y fuego desde los cielos, que Dios lo mandó, porque la misma ira de Dios y estos hombres, esta gente en Sodoma y Gomorra cayeron en las manos del Dios vivo. Y la palabra de Hebreos 10:31 dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora vamos a ver en nuestro tiempo, mi casa, su casa, mi familia, su familia, sus hijos. ¿Usted quiere que resulten con la consecuencia, con el juicio de Dios, que sea castigo eterno, nomás porque no hubo conocimiento de la palabra de Dios? Bueno, y si acaso hay conocimiento, a veces que uno como quiera se desvía, uno como quiera comenzar a hacer las cosas de su manera. Uno no quiere que la Biblia nos enseñe cómo vivir, sino nosotros que queremos que la vida, que nosotros podamos vivir y que la vida se acomode a la palabra de Dios en nuestra manera de vivir. Y no puede ser así y nunca va a ser así. Porque la palabra de Dios dice bien clarito, Dios es santo. Y donde hay santidad, por eso dice, ser santos porque yo soy santo. Y necesitamos buscar santidad en nuestra vida. Necesitamos santificar. ¿Y cómo se santifica uno? Lo he mencionado veces tras veces. Juan 17:17, leyendo la palabra de Dios, dice el Señor, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Cuando abrimos la palabra de Dios, nos santificamos, pero teniendo conocimiento y agarrando la palabra y recibiéndola. No nomás leer y dice así, y no sabemos ni qué leemos, sino que tomar la palabra y comenzar a escudriñar y comenzar a decir, Señor, dame entendimiento. ¿Para qué? Para tener conocimiento de tu palabra, para vivir una vida santa, para vivir una vida que te agrade a ti, Jesús. Porque yo quiero morar contigo, Señor. Yo quiero estar, cuando llegue mi tiempo, o sea, que el recogimiento de la iglesia llegue primero, pero yo quiero y voy a estar en la presencia del Señor. ¿Cómo? Viviendo una vida agradable a Dios. Porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Entonces, mire, vamos a ir en el mismo capítulo 10 de los Hebreos, y quiero empezar en el verso 26. Aleluya. Permíteme poquito aquí para no perder mi lugar. Hebreos, capítulo 10, el verso 26. Es poquito antes de los contextos de Hebreos 10:31, que dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Pero anterior de eso, comenzando en el verso 26, mire cómo dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, voy a hacer una pausa ahí, ¿ok?
Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, quiere decir que ya recibí el conocimiento, ya me bauticé en el nombre de Jesús, ya entregué mi vida, ya comencé a caminar en vida nueva en el Señor, ¿verdad? Entonces, mire, la razón por qué quiero hacer una pausa aquí dice, cuando dice, después de haber recibido por la gracia y la misericordia de Dios, Él tuvo en su compasión y su misericordia de ponernos a nosotros y decir, ten un regalo. Cuando uno recibe algo, es un regalo de Dios. Dios te ha escogido a ti, me ha escogido a mí y te ha entregado el conocimiento. Mire cómo dice, porque si pecáramos voluntariamente, pero quiero enfatizar aquí, después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Quién es la verdad? La palabra de Dios dice en Juan 8:38, Juan capítulo 8, verso 32, y conocerás la verdad, y la verdad os hará libre. ¿Qué nos hace libre? Jesús. Jesús es la verdad. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino. Quiere decir que cuando ya comenzamos a caminar en santidad, comenzamos a caminar en una vida diferente, comenzamos a caminar en una vida transformada, comenzamos a caminar en una nueva vida, porque Él es el camino. Y no podemos desvagarnos, perdón. No nos podemos desviar del camino. Disculpe que no me acordaba la palabra. No podemos desviarnos del camino. Él es el camino. Mientras que uno va en el camino, vas a llegar a tu destino. Pero cuando te sales del camino, conociendo de que tiene que ser el camino correcto, el camino que Jesús nos ha enseñado. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Entonces vamos para atrás al verso 26. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Jesús. El conocimiento, conocer lo que es, tener una relación con el Señor Jesús. Dice la palabra, ahora sí continuamos, en el mismo verso 26, ya no queda más sacrificio por los pecados. Entonces, después de haber conocido la salvación, después de haber conocido la verdad, después de haber conocido a Jesús, después de que fuimos bautizados y caminamos en vida nueva para el Señor, entonces, si pecaremos voluntariamente, o sea, si después de que uno se arrepiente y comienza a vivir bien, esto es hablando de la iglesia, comienza a veces, nuestra vida, nuestro hombre anterior, nuestro hombre viejo, comienza a tratar de revivir, comienza a tratar de salirse del sepulcro donde fue sepultado, y en el bautismo nosotros le levantamos en vida nueva, trata de volver, y lo que hace que uno comienza en sus mentes, comienza a decir yo, pues no se hace nada que yo hacía antes esto, pero de que me bauticé por una transformación, pero ¿qué me puedo hacer? Entonces voluntariamente, sean malas palabras, sea el media que esté viendo o cosas que no son apropiadas para nadie, pero especialmente para un cristiano, entonces uno comienza a pensar, Señor, yo quiero vivir para ti, pero comienza a vivir en las cosas que son del mundo, comienza a vivir en cosas que son de la carne, entonces ya está pecando uno voluntariamente, tú estás haciendo esa decisión, como quiera lo voy a hacer. Entonces dice, porque si pecáramos voluntariamente, ya me entienden, aquí está, mire, si pecamos voluntariamente, peco porque yo quiero, I deliberately sin, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento de Jesús, después de haber recibido a Jesús en nuestras vidas, ya no queda más sacrificio por los pecados. No es como que alguien dijera, no, pues entonces quiere decir que ya no va a ser perdonado, no. Pero lo que quiero decir aquí quiere decir que, ¿qué más puede ser? Jesús ya fue crucificado, derramó su sangre. ¿Qué más? ¿Seguir voluntariamente pecando? Mire, en el Romanos, en el capítulo 6, el verso 1 dice, ¿qué pues diremos? Se preguntan. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y muchos se preguntan, sí, pues es que mientras que yo siga pecando, pues la gracia de Dios abunda. Él me va a perdonar. Dios no puede ser burlado y no podemos pecar voluntariamente. Porque mira lo que dice. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y dice, en ninguna manera.
porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio, porque lo estamos haciendo voluntariamente. Por eso dice bien clarito, en ninguna manera. Cuando usted tenga esa decisión y vengan esas tentaciones a su vida, usted diga, ¿sabe qué? Pero es que realmente no puedo. Yo no puedo hacer eso. Entonces ya está escuchando uno la voz. Como dije, si usted no escucha la voz después ya no la vas a oír. If you don't listen to the voice of God is going to fade. And when that happens, you start living a life. Cuando eso sucede, entonces uno comienza a pecar voluntariamente. Comienza uno a pisotear la sangre de Cristo. Comienza a decir que... Y ahora no diga que va a pensar que estoy diciendo lo de mí. Usted siga leyendo del 26, siga leyendo del 27, 28 hasta el 31. Está uno pisoteando, está uno despreciando la sangre, está uno despreciando el sacrificio que Dios hizo. Por eso dice, ya no queda más sacrificio por los pecados. Él murió en la cruz. Y luego para que uno voluntariamente esté haciendo cosas pecaminosas que ya voluntariamente la está haciendo, Dios no se agrada. Por eso aquí dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces, vamos a leer el 31 de nuevo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dios grande, un Dios de misericordia, pero es un Dios de justicia, es un Dios de juicio, es un Dios de que si uno, Dios tiene paciencia, la palabra de Dios dice que es grande en misericordia, pero si uno hace voluntariamente el pecado después de haber conocido a Jesús, uno se está burlando. Dios no puede ser burlado. Quizás en su vida, en Miriam, en nuestras vidas, posiblemente sean... no voy a decir un vicio, porque no creo yo que un apostólico o un cristiano tenga vicio, pero vamos a suponer que tengan una doble vida. Dios no se agrada. Vamos a suponer que en la iglesia te alabo Jesús, y donde me vean los hermanos te alabo Jesús, pero Dios no se agrada que después cuando andamos con nuestros amigos, como el camaleón, cambia el color, ya estamos como los que no conocen a Dios. Mire, voy a acabar de leer el 26, mire. Téngame paciencia, hermano. Yo sé que estoy repitiendo esto, pero es que quiero estar seguro que no se nos pase nada. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Ahora mire el 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que ha de devorar a los adversarios. ¿Quién sabe quién es el adversario? Pues sí, me imagino que todos, ¿verdad? El adversario es el mismo Satanás. Pero cuando aquí dice los adversarios, pues no puede ser los Satanás, porque lo más un Satanás hay, y él tendrá su reino de demonios. Pero cuando está hablando de los adversarios, hermano, estamos hablando de los que pecan voluntariamente. El que peca voluntariamente, después de haber conocido la verdad, dice que ya no queda más, dice, sino una horrenda expectación de juicio al adversario, al que decide y hace la decisión de vivir la vida como él quiere y no como Dios quiere. Lo convierte en un adversario. La palabra lo dice. Dice, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. ¿Qué está hablando con el hervor de fuego? El infierno, que fue preparado para el diablo y sus ángeles, no fue preparado para nosotros. Jesucristo nos quiere salvar de esto, pero si nosotros, hablándole a la iglesia, porque muchos, no, pues esa enseñanza es para los que no conocen a Dios. No, esa enseñanza es para los que conocen a Dios. Mire, en los tiempos que estamos viviendo, usted ya los conoce, no voy a decir ningún detalle. Estamos en los últimos días y estamos. Y lo que estamos esperando es prepararnos para el recogimiento de la iglesia, porque la palabra de Dios dice que nadie sabe, ni aun los ángeles saben, ni la hora, ni el día, pero que el Señor venga por su iglesia viene. Y si nosotros pecamos voluntariamente y pisoteamos, vivimos la vida como nosotros queremos, entonces, bien clarito dice aquí, es una horrenda expectación de juicio. Y el juicio va a ser,
aún todavía antes de que venga la tribulación y que venga los momentos que muchos creen que van a poder ser salvos todavía, si ahorita que todo está más fácil no pueden, no va a ser así, sino que, mire, cuando empiece el juicio de Dios va a ser la tribulación, pero cuando va a ser el juicio final, eso ya es después, cuando el Señor regrese a juzgar, va a venir como juez. Pero nosotros no queremos ser partícipes del adversario o con el adversario, porque ¿qué dice? Horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Que dije que al diablo y al adversario. ¿Y cuál fue el adversario? Hablando en esos contextos aquí, el que quiere vivir la vida como él quiere. El que dice, yo voy a la iglesia y yo hago lo que yo quiero porque así es como a mí me gusta. Y así es como yo lo voy a hacer. Y a mí nadie me va a decir nada. O a lo mejor no dice esas cosas. Pero ya no siente la convicción. Ya no siente el remordimiento. Entonces, cuando uno comienza a llegar al momento que ya no sientes remordimiento, no sientes culpabilidad, pero eres bautizado, no sientes alguna culpa, vergüenza. Como dije en el título, si uno no escucha la voz de Dios, esa voz después ya no la vas a oír. Entonces para uno ya no es nada. Yo conozco ministros, pastores que se han apartado del camino de Dios y si trata uno de hablarles, no te quieren escuchar. Como que realmente nunca lo habían creído. Porque ellos ya no oyen la voz de Dios. No queremos llegar nosotros a esa etapa, no queremos llegar al momento que yo tampoco no escucho la voz de Dios. Necesitamos siempre escuchar y tenemos que ser prestos, tenemos que ser, ¿cómo dice la palabra? We need to yield to the Spirit. Necesitamos que prestar oído. Señor, háblame, Señor. Cuando nosotros le aclamamos al Señor, el Señor nos escucha. El Salmo 34:4 del verso que dice, busqué a Jehová y lo encontré, y Él me libró de todos mis temores. Dios está con nosotros hasta el fin del mundo. Mientras que nosotros estemos con una relación con Dios, diciendo, Señor, líbrame de toda esta maldad, Señor. Dame fuerza. Pero acuérdense, hermano, la fuerza no va a venir nomás porque voy y canto en la iglesia. La fuerza viene cuando uno abre la palabra de Dios y no nomás leer, sino que Señor, dame entendimiento, y Dios te va a dar entendimiento y vas a conocer, vas a decir, Señor, yo vivo para ti, yo siento tu palabra. Y hermano, siente uno algo hermoso cuando aquí, porque tienes que prestarte al Espíritu. Señor, quiero más de tu palabra, y la palabra de Dios te va a santificar, la palabra de Dios te va a preparar, te va a enseñar qué es lo que Dios quiere de ti. Y es más, no nomás te va a enseñar, sino que a ti te va a entrar esa pasión. Amas al Señor y yo amo a Dios, yo quiero darle a Dios lo que Él requiere de mí, mi vida. No voy a decir, Señor, no tengo que darte. Sí tengo que darte mi vida. Tú diste tu vida para mí, yo te entrego la mía. Ayúdame a caminar, Señor, ayúdame a caminar en tu camino. Y vamos a ver eso. Jesús es el camino. Caminar con Él. Jesús es la verdad. Te va a traer conocimiento, te va a traer santidad, te va a preparar, te va a justificar. Caminas con Él, porque Él es la verdad y Él es la vida. Camino, la verdad y la vida. ¿Qué más podemos querer? A ver si puedo encontrar aquí, mire. Romanos, ya para cerrar aquí. Romanos capítulo 8, y creo que sí me lo sé, pero si no lo leo no va a hacer un bubu y digo algo que no debo decir. Romanos capítulo 8. Así, mire, lo voy a decir como que no queda mucho tiempo. Mira. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aquí está la clave. Cuando dicen los que están en Cristo Jesús tiene un coma. Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto ya lo había leído en lo anterior. Moví nomás al verso que habla de esto. Mira, el verso 6. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Va a haber juicio de Dios. El que se ocupa en las cosas de eso va a haber una horrenda expectación de juicio. Y horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Ahora mire, pero el ocuparse del Espíritu es vida. Ese es el camino, esa es la verdad y paz. Cuando venimos a los pies del Señor, Él nos da vida. Su palabra nos da paz. Muchas veces vienen al hogar de uno y no se quieren ir porque sienten paz.
Mientras que uno, está un coro, no sé cuántos se acuerdan de en el hogar, tú necesitas a Jesús. Vieras qué feliz se vive, vieras qué feliz se vive con Jesús en el hogar. Y así dice el coro, porque mire, si el Espíritu de Dios está en tu vida, y el Espíritu de Dios está en la vida de tu esposa y de tus hijos, aunque nosotros ya estamos en casa, pues ya no están los hijos, pero aún cuando estaban los hijos, entonces hay paz. Por eso dice, los que se preocupan del Espíritu tienen vida y tienen paz. Y esa paz la podemos compartir, pero es necesario, antes de nada, es mi familia, su familia, que nos preparemos para el recogimiento de la iglesia, porque horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo, y cuando Cristo venga por su iglesia a recogerla, cuando Cristo venga y los encuentre en las nubes, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo si no estamos preparados. Vamos a buscar a Dios y que, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi ser, Señor, transfórmame, y si acaso he estado caminando mal, ponme para atrás en el camino, ponme donde debo de ir, en la senda estrecha, Señor, contigo, caminando mano a mano contigo, Señor, porque tú me vas a llevar hasta la victoria, hasta la gloria, y estaremos contigo para siempre. Señor, te damos gracias en esta tarde una vez más, Señor, por tu palabra, Señor, que santifica, que edifica, Señor, que tu palabra que trae ánimo, que trae gozo, que trae paz, Señor. No tengo palabras para decir lo que tu palabra es en mi vida, Señor, pero que también pueda influir, Señor, pueda estimular, pueda motivar a los que están escuchando, y que también puedan decir, me quiero agarrar de la palabra de Dios, yo también quiero vivir, yo también quiero tener paz y vida. Bueno, Dios me los bendiga en el nombre de Jesús, amén, y hasta la próxima.